Mi nombre es Mauricio Antonio Cornejo Maldonado. Este es el trabajo número 3 del módulo Gestión de Talento Humano y Desarrollo de Competencia. La primera pregunta nos decía ¿cómo afecta la estructura organizacional a los puestos de una organización? Esta sería que el diseño organizacional representa la arquitectura de la organización, la estructura y distribución de sus órganos y puestos. Son las relaciones de comunicación entre ellos, cómo se define el poder y cómo debe funcionar las cosas. También, si la estructura es flexible y adaptable, los puestos también serán maleables, ajustables y abiertos, con un elevado índice de interacción con el ambiente. La siguiente pregunta era que definiéramos el diseño del puesto. El diseño del puesto es el proceso de organizar el trabajo en razón de las tareas esenciales para desempeñar un puesto en específico. La siguiente pregunta nos pedía que expliquemos los 6 conceptos de la implantación para el diseño de puestos. En estas tenemos las tareas combinadas. Estas pueden ser combinar varias tareas agregadas y juntarlas en una sola tarea. Tenemos también la formación de unidades naturales de trabajo. Esta es el conjunto de partes funcionales especializadas que forman un proceso, el cual permite una noción integral del trabajo. También tenemos las relaciones directas con el cliente, que esta es la idea de adjudicar un cliente y un proveedor a cada puesto. Está también la carga vertical, que es el ocupante recibe más autoridad, responsabilidad y latitud para planear, organizar y controlar su propio trabajo. Tenemos también la apertura de canales de alimentación. Esta quiere decir que las tareas pueden brindar información directa al ocupante que desempeñe su trabajo sin que tenga que depender de que un género o terceros evalúen su desempeño. Y tenemos la creación de grupos autónomos. ¿Qué quiere decir esto? Que brinda mayor satisfacción por el trabajo y esta se convierte en una actividad social y el grupo influye en comparamiento individual. La pregunta siguiente decía que expliquemos los métodos para unir datos sobre los puestos. En este caso está la entrevista. Los datos relativos a los puestos se pueden obtener por medio de entrevistas y entre estas existen 3 tipos de entrevistas: las entrevistas individuales, las entrevistas grupales y las entrevistas con el supervisor. También tenemos los cuestionarios. Estos se pueden reunir datos de un puesto mediante cuestionarios que se representen entre sus ocupantes y se entregan a sus supervisores. También tenemos la observación. La observación es directa, lo que hace que el ocupante del puesto es otro método para reunir información. El método de la observación aplica para trabajos simples, rutinarios y repetitivos. La siguiente pregunta decía que ¿qué es productividad? Según el diccionario español, la productividad es la relación entre los productivos y los medios empleados, tales como mano de obra, materiales y energía. También nos pedía que habláramos del capítulo 12. La primera pregunta nos decía que si existían 2 tipos de competencia, ¿cuáles son? En esta está la competencia que desean las organizaciones y las competencias individuales. La siguiente pregunta decía, ¿cuáles eran los tipos de competencia que existen? Y que explicáramos cada una. Está la competencia básica. Está referida a habilidades básicas establecidas como los requerimientos mínimos que debe dominar un trabajador para ocupar cualquier cargo. Tenemos la competencia distintiva. Esta es clave para que el negocio y la cultura que la empresa quiere impulsar basada en su estrategia y plan de negocios. Tenemos también la competencia del cargo. Estas son las técnicas referidas al contenido específico del cargo o ocupación más especificado. Y por último tenemos las de la gestión. Estas son referidas a actividades orientadas a ordenar, mejorar, enriquecer y controlar el trabajo en el cargo. La siguiente pregunta nos decía que ¿qué es una brecha? Una brecha es la diferencia que existe entre el perfil requerido y el perfil de las personas. La siguiente pregunta decía ¿cómo se miden las brechas de productividad? Estas se miden mediante cuadros de mando integral, que consisten en un sistema de indicadores que tiene como objetivo medir los resultados obtenidos por la organización. La siguiente pregunta decía, ¿qué herramientas utiliza de forma sistemática para disminuir la brecha? En esto, el mapa estratégico puede diseñarse con un esquema muy similar para cualquier área de la organización y también para cualquier estrategia de negocios.
La siguiente pregunta también nos decía que presentemos un concepto de capacitación. Dice, este es un proceso mediante el cual se prepara a la persona para que desempeñe con excelencia las tareas específicas del puesto de trabajo. También nos preguntaban y nos decían que explicáramos cómo hacer un plan de capacitación. El plan de capacitación se realiza para cada organización específicamente, dando respuesta a lo que sigue y algunas interrogantes, como por ejemplo, ¿quién debe ser capacitado? ¿Cómo capacitar? ¿En qué capacitar? ¿Quién capacitará? ¿Dónde se capacitará? ¿Cuándo se capacitará? ¿Y para qué se capacitará? La siguiente pregunta nos decía que presentáramos un concepto de aprendizaje. Los conceptos son los cambios en el conocimiento, las habilidades y las actitudes del aprendizaje, y estas mejoran sus competencias personales. También nos preguntaba que qué diferencia existe entre capacitación para desarrollo de personas y desarrollo de carreras. En este caso, la orientación hacia la persona es el desarrollo personal, esta más enfocada hacia el crecimiento personal del empleado y se orienta hacia la carrera futura. Y la orientación hacia puestos de trabajo. Esto es una carrera en la sucesión o secuencia de puestos que una persona ocupa a lo largo de su vida profesional. La carrera presupone un desarrollo profesional gradual y la ocupación de puestos cada vez más altos y complejos. La siguiente pregunta decía, ¿cuáles son los elementos de un DNC? Este sería inventario de necesidades de capacidades que deben ser satisfechas. La otra sería diseño de programa de capacitación. Y la última sería la aplicación del programa de capacitación. De ahí la otra pregunta nos decía, ¿qué es la competencia? Este es un saber hacer frente a una tarea específica en un contexto específico, lo cual se hace evidente cuando el sujeto entra en el contacto con ella. Esto quiere decir que supone conocimientos, saber y habilidades que emergen en la interacción del individuo y las tareas. La siguiente pregunta nos decía que mencionáramos algunos elementos que caracterizan a la competencia. Estas serían, es personal, esta presente en todos los seres humanos, está también la referida a un contexto en que se materializa, y la otra serían, son asociadas a esquemas de acción, desarrollo, a lo más elaborado en conocimiento. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los principales tipos de capacitación? Está la capacitación en el puesto. Esta es una técnica que proporciona información, conocimiento y experiencia en el cual se tiene que ver el puesto. Y la otra sería técnicas de clases que utilizan una ayuda, un instructor para desarrollar habilidades, conocimientos y especializar relacionados con el puesto de trabajo. Y esto sería todo y muchas gracias.